al llegar a la nueva renovación de la presidencia de la República, es lo que se necesita. Un presidente que convoque, sea incluyente, concilie, proponga, escuche, porque hoy no tenemos un presidente que escuche, se imagina una realidad alterna y que tengamos una nueva forma de hacer política. Muy buen día, amigos del American, bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión estamos con Juan Carlos Romero Hicks, ex gobernador de Guanajuato, ha sido senador, actualmente es diputado federal por el Partido Acción Nacional en México y además ha manifestado su interés en que, llegados los tiempos, competiría por la candidatura del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República. Juan Carlos Romero, muchísimas gracias. Un enorme gusto tenerte con nosotros. Gerardo, fresca mañana, gracias por esta invitación para iniciar una conversación para trazar sueños para un México que tanto necesita cambiar. Quisiera empezar preguntándote ¿qué implica este camino, sobre todo en un país en la situación como la que enfrenta México en el 2021? ¿Cómo cambia tu vida o cómo cambia tu enfoque a partir de que tomas la decisión de, oye, llegado el momento, me voy a aventar, apúntenme, voy para allá, para este camino político? Gerardo, nos hemos preparado toda una vida. México tiene muchas sombras y pocas luces. Y lamentablemente hoy no estamos mejor que ayer. El país tiene enormes contrastes y necesitamos tener vigencia para poder hacer diferencia. ¿De qué manera? Primero, en su momento, apuntarnos y generar propuestas alternativas. No basta con decir que estamos con insatisfacciones. ¿Dónde va a venir el camino de la esperanza? Segundo, se van a tener que trazar estrategias que pasan por un gobierno de coalición, porque solos no vamos a sacar la tarea adelante, a reserva de lo que mi partido, el Partido Acción Nacional, determine. Y tercero, se van a tener que buscar rutas hacia candidatura de unidad en la presidencia de la República y hacia candidaturas de unidad en el resto de las competencias. En el año 2023, el 4 de junio, tendremos las elecciones locales de Coahuila y el Estado de México y serán muy importantes para generar expectativa. Y en lo que se refiere al año 2024, aparte de la presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión se van a poner 9 gubernaturas si incluimos la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es una gran batalla y necesitamos estar preparados frente a una población que lo que desea son resultados y más resultados, y ya está cansada de descalificaciones. Lo que quiere es generar una nueva perspectiva. Y en el caso del presidente de la República, lo digo con mucho respeto, llega con un gran bono, con una gran población, legitimidad. Sin embargo, en el camino se ha venido destacando o desgastando su ineficacia. Es una persona que mantiene una elevada popularidad, pero ya no hablemos del presidente. El presidente ya tiene un lugar en la historia. Ahora lo que necesitamos es sacar adelante y olvidarnos de él. Él nos distrae todas las mañanas en sus ruedas de prensa y en eso no vamos a desperdiciar el tiempo. Ahora hay que concentrarnos en las soluciones. Hay que generar esperanza y hay que generar rumbo. Comentabas ahorita el tema de la esperanza. Pareciera que México es un país con poca esperanza en estos momentos en el ámbito social, que la gente está, no,
quizás se ha vuelto un poco cínica respecto a la política, respecto a la función de los partidos, incluso respecto a las elecciones, y que toda esta serie de esperanzas que se crearon alrededor del nuevo gobierno obradorista y que han ido cayendo bajo el peso de la realidad, al final del día acaban incrementando ese ciclo de desesperanza y lo acaban potenciando. ¿Hay camino para la esperanza en México en la vida política, en la vida electoral y en el trabajo de los gobiernos? Sí lo hay. Hay que recordar, por ejemplo, la elección del 2000. ¿Cuáles fueron las palabras que cambiaron el resultado de la elección que propició la primera alternancia en la presidencia de la República? Esperanza y cambio. Y hoy lo que necesitamos es tener cambio, esperanza y rumbo. Hay una baja autoestima personal y colectiva. Los mexicanos se levantan con nos levantamos con una serie de problemas no resueltos. Primero, la pobreza y la desigualdad. Segundo, una economía que no redistribuye el ingreso. Tercero, la violencia y la inseguridad. Y estamos hablando del día de hoy, que es el 23 de junio del 2022, y acabamos de saber del inicio de la semana esta tragedia del asesinato de 2 miembros de la Compañía de Jesús y una persona en un templo en Chihuahua. Y todas estas circunstancias nos flagelan, nos provocan un gran desánimo y una frustración creciente. Cuarto, tenemos también el problema de la corrupción acompañada de la impunidad que irrita a la población y no sabemos por dónde van a venir los cambios. Entonces necesitamos generar nuevas condiciones para poder tener esto. En todas las mediciones que se han venido haciendo recientemente en América Latina hay una baja calificación al tema de la democracia electoral. Recordemos que la democracia en el diseño de la Carta Magna de nuestro querido México no solamente es un régimen político, es una forma de vida, y lo vimos desde el punto de vista delicado y preocupante en el caso de la última elección del domingo 5 de junio. En el viejo sistema electoral mexicano siempre tuvimos 2 grandes cánceres en la parte electoral. Primero, el abstencionismo y segundo, el fraude. Y hoy el fantasma del abstencionismo regresa y nos está consumiendo. En el promedio de las 6 elecciones locales de la fecha del domingo 5 de junio, votó solamente el 46% del electorado. El 54% por alguna razón no decidió ir. Esto no habla bien de todos nosotros, de la circunstancia del país, de las expectativas bajo las cuales estamos teniendo nuestras conductas y actitudes, y de un ciudadano que no confía en un futuro mejor. Y la segunda variable, que es el fraude, ahora es cada vez más complejo, más sofisticado, y también desalienta al electorado, y lo estuvimos percibiendo en elecciones en donde secretarios de Estado del gobierno federal, programas federales condicionando la participación del voto, amenazas de que si no se votaba por una u otra persona, esto iba a desaparecer. Tenemos que ser conscientes de todo esto y entender que ahora lo que hay que hacer es mirar al futuro y no caer en el error de nuestro presidente, que mira al pasado no como un lugar de referencia, sino como un lugar de residencia. Y para eso, en su momento, vamos a tener que diseñar propuestas frescas, innovadoras, que entusiasmen y que generen esa capacidad de movilización, y volver a recordar que el actor estelar de la democracia es el ciudadano, no son los partidos y no son los gobiernos. El ciudadano es el que paga, el que manda y el que tiene que tener una participación mucho más activa.
Excelente. Oye, y quisiera preguntarte también, bueno, dos preguntas que van más o menos relacionadas. La primera de ellas es como la pregunta incómoda que hay que hacer, que no se dice de repente en algunos círculos, digamos, publicitarios de la oposición, porque se da por hecho que la respuesta es sí, pero te quiero preguntar, te quiero hacer esta pregunta y preguntarte tus razones. ¿Se le puede ganar a Morena en 2024? O sea, la oposición es competitiva contra el candidato que vaya a decidir López Obrador a través de ese método de encuestas en 2024, ¿sí o no y por qué? ¿Morena es vencible? Sí, y lo vimos en la elección intermedia del 2021 por diferentes razones. Primero, el gobierno del presidente López Obrador lamentablemente es un gobierno fracasado. No ha mejorado en los temas principales de pobreza, desigualdad, economía, empleo, salud, educación, violencia, inseguridad, corrupción, impunidad. Segundo, porque el presidente no puede heredar su popularidad, que es significativa, a persona alguna. Tercero, porque Morena no es un partido político. Morena es una persona. Y esa persona, al ir desapareciendo en el espectro de la vida pública y quedar en su lugar de la historia, pues no va a seguir siendo el punto de referencia de manera permanente. La siguiente razón, y lo digo con mucho respeto, es porque los que están siendo considerados para poder ser la posible candidatura presidencial no están ni remotamente cercanos a la imagen del presidente, a su propia trayectoria y lo que han hecho desde el punto de vista de gestión gubernamental arroja muy pocos resultados y además no motivan, no inspiran y al menos al día de hoy no da la impresión de que estén generando nuevos rumbos de esperanza con la posibilidad de hacer propuestas de políticas públicas innovadoras y que puedan ser sumamente atractivas. Esto no significa que esto se va a dar en automática, simplemente que cierra un ciclo el presidente de la República, se retira, queda su lugar como un punto a reconocimiento de parte de muchos mexicanos, pero sus candidatos no están en la misma liga. Sí, o sea, al final del día, digamos que las corcholatas, porque pues ya les dijeron así, ya se autonombraron así los Él aspirantes de así Morena, lo ninguno tiene ni de lejos el peso que tiene Andrés Manuel, que es probablemente la figura política más impactante en México en el último medio siglo, que más para mal que para bien. Y la siguiente pregunta que va muy vinculada, supongamos que gana la alianza opositora y llegan a la presidencia en 2024. ¿Es corregible lo que dañó López Obrador? ¿Es reconstruible lo que se ha perdido y lo que se ha destruido en México? ¿Y en cuánto tiempo? va a ser un reto muy grande. Empecemos por el mérito del presidente, porque no todo lo que hace está mal. Su mérito fue poner de relieve en la discusión estos temas, como son la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia, la inseguridad, la atención a ciertos segmentos que requieren mejores políticas de atención, como es el caso de los jóvenes, de los adultos mayores y de ciertos sectores de la población que no tenían las mismas condiciones para poder tener una mejor condición de vida. Ahora, el reto va a ser, hablando con la verdad, un gobierno incluyente que pueda propiciar esta participación ciudadana en un México que reconozca que la pluralidad es una divisa, no un mal tolerado, y que podamos entre todos reconstruir el país. Al llegar a la nueva renovación de la presidencia de la República,
Es lo que se necesita. Un presidente que convoque, sea incluyente, concilie, proponga, escuche, porque hoy no tenemos un presidente que escuche, se imagina una realidad alterna y que tengamos una nueva forma de hacer política, lejos de una autocracia y de también el deterioro de las instituciones, en donde parte de la crisis que vivimos es el deterioro de la legalidad y del Estado de Derecho. ¿Cuánto tiempo llevará esa reconstrucción? No tengo capacidad de hacer un señalamiento. No perdamos el tiempo. Hay que buscar la ruta, los liderazgos, las propuestas y levantar la autoestima del país. Oye, ¿cómo ves a la alianza opositora? ¿Cómo la ves sólida? ¿Ves a los tres partidos que la integran bien encarrilados de cara al 2024? ¿Y cómo sientes el ambiente al interior de la oposición? Después de las últimas elecciones, los partidos políticos tenemos que ser humildes, autocríticos, sensibles, incluyentes y entender que la gran ola debe provenir de la ciudadanía, no de los partidos políticos, y que la alianza va a tener que revisarse porque los resultados no indican que lo que estaba haciendo estaba suficientemente sustentado para poder conducir la vida política del país. Eso va a requerir, primero, una unidad al interior de cada partido político de la alianza. Segundo, una unidad entre los partidos. Y tercero, la más importante, una unidad entre los partidos y la ciudadanía. Esta triple unidad, la interna, la que se debe dar entre partidos y la más importante, que es la alianza ciudadana, es que ya concluyeron las competencias electorales. Ahora hay que regresar a esa reflexión que es el espejo del alma de cada uno de nosotros y concentrarnos particularmente en tres aspectos. Primero, generar en su momento propuesta alternativa, creativa e innovadora. Segundo, trazar los elementos para un gobierno de coalición con propuestas muy específicas. Y tercero, la ruta para buscar una candidatura de unidad en lo que se refiere a la presidencia de la República y en el resto de las candidaturas también tener candidaturas que tengan varios ingredientes. Primero, el de la honestidad. Segundo, el de una trayectoria importante, consolidada. Tercero, la capacidad de trabajar en equipo. Cuarto, el poder tener el mensaje para poder inspirar cambio con esperanza y con rumbo. Y justamente este tema del rumbo, que es algo que quizás es sobre lo que queda un poquito más de duda respecto a la alianza, porque pues, son varios partidos muy diferentes, o sea, son básicamente los tres partidos de la época de la transición que ahora están unidos en un solo bloque. Y ya para cerrar, quedan aproximadamente, bueno, queda un año y un par de meses antes de que inicie el proceso electoral del 2024. Las elecciones serán en un par de años. ¿Cómo ves, cómo esperas que se mueva México en estos 2 años? ¿Van a ser, crees que la polarización aumente? ¿Crees que la sociedad, por el contrario, rechace, digamos, las campañas tradicionales y busque otras maneras de organizarse? ¿Crees que vamos a ver algo parecido a lo que vimos en 2018 o será un juego radicalmente distinto? La convocatoria para el proceso electoral del 2024, de conformidad con la ley vigente, empieza con la convocatoria que comunica el Instituto Nacional Electoral la primera semana de septiembre del 2023. Ese es el momento en que inicia toda la preparación del proceso electoral. Y para que esto genere lo que estamos platicando, confianza, cambio, esperanza y rumbo, nos toca a todos nosotros el poder
contribuir con la parte necesaria para que hagamos a un lado estas divisiones, descalificaciones de los buenos y los malos, los patriotas y los traidores, y todas estas trampas que nuestro presidente nos ha venido poniendo, en donde necesitamos ya cambiar la comunicación. En lo personal, cuando trato de escuchar a nuestro presidente, me duele mucho ver que no asume su papel como jefe de gobierno y como jefe de Estado. Entonces ya olvidémonos de él. Él ya, mientras no cambie su actitud, mientras no convoque, no concilie y no escuche, lo que los mexicanos tenemos que hacer es construir esas avenidas y sobre todo ir convocando a los grandes liderazgos de la propia sociedad, y que son los millones de mexicanos que tenemos esa convicción de valores, de las madres y los padres de familia que cumplen, los abuelos, los tíos, los vecinos, el obrero, el campesino, el estudiante, el artista, el universitario, el migrante, el adulto mayor, todas las personas que pueden construir y reconstruir este país. Es lo que tenemos que caminar y no distraernos. El tema es concentrarnos en construir un futuro mejor. Si nos levantamos en la mañana con la actitud de que esto no va a cambiar, nunca haremos los ajustes necesarios. En esta convicción es donde tenemos que movernos, y tenemos que tocar la fibra más sensible, que es la actitud inmediata, para que todos podamos hacer no lo posible, lo necesario. Excelente. Decía por ahí Gómez Morín este tema de hay que mover las almas, y en algún tiempo la verdad es que a mí me llegó a fastidiar esa frase, pero en los últimos meses la he revalorado mucho, porque justamente pareciera que en el México desencantado de los últimos años, el primer paso tiene que ser justamente ese de mover las almas, de despertar esa esperanza y decirle a la gente que sí hay una alternativa y sí hay un camino. ¿Cuál sería tu mensaje final a nuestra audiencia? Agradecerte, Gerardo, este espacio. Esta reconstrucción nos toca a todos nosotros. La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Si alguien no está, fallamos y perdemos todos. Hoy lo que tenemos que concentrarnos es en la construcción de esa ruta de futuro, escucharnos y sobre todo salirnos, como se dice, de la caja negra, y pensar en circunstancias en las que nadie ha pensado. Ese es innovar, pensar en lo que nadie ha pensado, y eso es lo que México requiere en este momento. Nuevos liderazgos, nuevas propuestas y sobre todo el cambio de la conducta y la actitud para que cada quien contribuya en su familia, en el barrio, en la colonia, la comunidad, el sindicato, la cooperativa, la iglesia, la empresa, la universidad. En todos los espacios México nos necesita. No podemos fallar. Hay que trabajar, caminar, caminar y caminar con mucha perseverancia. El que persevera, alcanza. Excelente, muchísimas gracias. Saludos, Juan Carlos, saludos a todo el público de la América. Nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias.